Licenciado, Sí, dígame. fíjate que estuve hablando con Astrid esta semana que pasó y a ver qué posibilidad había que nos pasaran las diapositivas del tema que se va a trabajar en el transcurso del día para poder reimprimirlas y poder tenerlas como base en el transcurso de su clase. Eso nos ayuda bastante, no sé si es probable. Fíjese que sí me contó. Yo les voy a comentar cuál es la realidad de escuela de vacaciones. A uno como docente lo nombran de un día para otro. No es que uno tenga una preparación previa. Y como yo les comentaba el otro día, pues en esta oportunidad a mí me tocó impartirles este curso, pero mi especialidad es en Derecho Administrativo. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer es ir preparando día a día con día la clase. Y pues en el transcurso de hoy por la tarde, pues les voy a enviar el material que ya hemos visto y seguramente unos cuantos temas que vamos a dar por adelantado. Pero así lo vamos a trabajar semanalmente. De otra manera, pues no se los ofrezco, sería una gran mentira decirles que sí se los voy a tener y no se los voy a tener. Entonces, esa es la realidad. Y por otra parte, pues yo creo que ya están enterados todos que ya se les envió un pequeño material que se diseñó con la mayoría de términos en latín, ¿verdad? Y los que tienen mayor trascendencia a nivel jurídico en la actualidad. Otra Muchas cosa que gracias, le, licenciado. ok, pero otra cosa que les comenté, se recuerdan que desde el principio me preguntaban si íbamos a usar algún texto, algún libro para el desarrollo de las clases y yo les comenté que sí. Y entonces yo en ese momento pues les compartí el nombre del libro y sus autores. Entonces, si ustedes quisieran adelantar con los temas también, pues lo pueden hacer de esa manera, recordando que el comprar el libro tampoco es una obligación. Yo de acá estoy tomando los temas porque ni siquiera les podría decir que digamos, el contenido pudiera ser desarrollado con lo que a mí me dieron de clases como estudiante, porque eso fue hace muchos años. Y por otra parte, el catedrático de esa época que me impartía derecho romano, pues era una persona que ya era de una avanzada edad y pues se enfermaba mucho. Entonces, prácticamente fue bien corto el periodo de clases que tuvimos con él. Yo creo que Astrid ya les compartió la imagen. Yo se las comparto nuevamente acá en la pantalla. Igual, como les digo, dentro del chat, si no mal recuerdo, Astrid ya se los compartió. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden adelantar leyendo este texto. Lo que sí les digo es que cuesta un poquito entenderle. Entonces, no es tan fácil asimilarlo. Lo que nosotros estamos reflejando aquí, pues es como aquella figura producida por la naturaleza, donde un pájaro, ¿verdad? O una hembra está triturando la comida antes de dársela a su pichón, ¿verdad? En el caso de las aves. Entonces, similar situación pasa acá. ¿Y por qué creen ustedes que hay muchos que están, digamos, en esta clase de derecho romano? Pues supongo que en algún momento esa comida o ese alimento no se les trituró como debían y por eso tal vez están acá y por otras razones que igual no soy quien para juzgar. Entonces, esa es la dinámica que podemos utilizar, como les menciono. El día de hoy, al terminar la clase, yo les enviaré las diapositivas hasta el punto que las llevo y si quisieran adelantar con los contenidos, pueden verlo en este libro y también lo pueden ver en el programa de clases, pero ustedes denle una leída al programa y van a ver que es bastante confuso. Esta clase pienso yo que, si bien es cierto, es necesaria por los aspectos históricos, hay muchos temas que ustedes aún no comprenden, porque uno se va familiarizando con ciertas instituciones jurídicas
conforme va transcurriendo cada semestre. Y es más, cuando les he preguntado si ustedes ya abordaron la clase de Derecho Civil, me han dicho que no, y algunos que sí lo han cursado y pues seguramente vienen arrastrando clases. Entonces, el derecho civil es tan amplio y es tan interesante escuchar el contenido del derecho civil, igual que el derecho penal, pero para entender el derecho romano, creo yo que muchas veces es necesario llevarlo aparejado, ¿verdad? Y no desde el primer año darles derecho romano. Creo que solo se les debería dar la parte histórica, más no profundizar en algunas instituciones jurídicas, porque entonces los tiende a confundir. Y más que todo, la dificultad del derecho romano es que la mayoría de sus términos, la mayoría de sus expresiones o de sus locuciones están en latín. Entonces, prácticamente a nosotros se nos complica esa situación, porque podemos encontrar nosotros en un texto un término en latín, una locución en latín, y definitivamente no le vamos a entender. Entonces, ¿qué hace uno en este caso? Investigar cuál es la palabra para entender el sentido o entender el contexto de los enunciados. Entonces, por ejemplo, voy a quitar esta presentación un momento y vamos a reflejarles la que les envié. Permítanme. Perfecto. Les voy a compartir esta, entonces, donde prácticamente están los términos latinos. Yo creo que ya la mayoría de ustedes lo tiene a su alcance. Entonces, ustedes pueden evidenciar ahí que hay muchas palabras que, si bien son cortas, el significado es bastante extenso, ¿verdad? O tiene una trascendencia que no sucede en el caso del español, ¿verdad? Porque acá en el español por lo regular tenemos lo que es un concepto, que es la idea mental o la construcción mental que tenemos de un objeto, de una cosa o una situación. Y por otra parte tenemos la definición, ¿verdad? Donde ahí se hace una integración de los elementos esenciales y de los elementos accesorios de una cosa. Pero démonos cuenta en lo que corresponde a lo que es el latín. Entonces, hay muchos términos acá que tienen un significado amplio y muchas veces cuando ustedes en el desarrollo de la carrera vayan abordando libros de las distintas materias, van a encontrar muchos de estos términos. Vamos a poner algunos, por ejemplo, este término a priori. ¿Pueden ver ustedes en su pantalla que lo señalé? Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces... Sí, se ve, licenciado. Ok, va. Entonces, cuando uno escucha este término en algún enunciado, la primera duda que le surge a uno es cuál es el significado de esa terminología latina, ¿va? Entonces, esto se los comparto por experiencia y yo traté prácticamente de incluir la mayor parte de locuciones que se utilizan actualmente en el ámbito jurídico. Entonces, ustedes van a encontrar en el transcurso de la carrera, como les digo, entre los libros, entre los textos que les compartan los catedráticos, van a encontrar términos en latín. Pero, ¿saben qué es lo curioso? Cuando uno se gradúa y entonces uno ya empieza a litigar o empieza a ejercer la profesión liberalmente, pero lo hace en distintos ámbitos, en la administración pública o lo hace, por ejemplo, en el organismo judicial, en el organismo ejecutivo, etcétera. Entonces, en el caso del organismo judicial, ustedes saben que la principal función de este organismo de Estado es la emisión de la administración de justicia. Mire, solo vamos a hacer una pausa.
Los que estén comentando, por favor, si lo pudieran hacer de forma oral, de verdad que me facilitarían un montón el trabajo. Entonces, les comentaba que van a saber ustedes cuando ya vean los organismos de Estado, yo creo que ustedes ya saben cuáles son, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, pero cuando nosotros vamos a ver algunas figuras que se desarrollan, algunos documentos que se desarrollan en estas instituciones, resulta que tienen términos en latín. Entonces, muchas veces en las sentencias, en las resoluciones, uno encuentra como abogado términos en latín, entonces pues prácticamente lo que le genera a uno el juzgador es esa necesidad de investigar cuál es el significado de una palabra. Entonces, ahí sí que la Real Academia y algunas instituciones de derecho público y derecho privado, pues han sugerido que dentro de las sentencias, dentro de las resoluciones, por ejemplo, no se utilicen términos en latín, porque al final una sentencia o una resolución no va destinada para alguien que haya estudiado latín o alguien que haya estudiado leyes. Recuérdense que, por ejemplo, vamos a hablar algo bien sencillo. En el caso de una persona que esté juzgada por una extorsión, resulta que transcurre todo su proceso penal, definitivamente determinan que sí hay una responsabilidad penal de esta persona y entonces proceden a condenarla. Dentro de esa, dentro de esa resolución, el juez consigna algunos términos en latín. ¿Creen ustedes que esta persona va a entender lo que el juzgador le está diciendo o la fundamentación que el juzgador está incluyendo? Les pregunto. Para nada, Para nada. No, licenciado. No es esa. Definitivamente no. Exactamente, no le va a entender. Entonces es por eso que se recomienda a los juzgadores, a los jueces, a los magistrados, que en el momento que ellos emitan las disposiciones legales correspondientes, pues que eviten colocar latinismos, ¿verdad? Porque al final la persona a quien va destinada esa sentencia, esa resolución, ese auto, ese decreto, puede ser cualquier persona, porque la administración de justicia está para todos, tanto para los gobernados como para los gobernantes. Bueno, entonces, eso sería, por ejemplo, en el caso del organismo judicial. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, ese término a priori, entonces uno ya sabe que es el argumento de lo que precede. Entonces, es como una antesala a un siguiente argumento. Acu, a partir del cual, desde el cual. Entonces, eso también lo van a encontrar ustedes en las resoluciones y se van a recordar de mí. Y traten de imprimir este documento y no solo dejarlo en digital, porque yo les aseguro que les va a servir prácticamente como un glosario de terminología en latín. Entonces, veamos cuáles otros. Ab initio es un término que se utiliza muchas veces en las demandas, en el caso del ramo de familia, en el caso del ramo civil. Entonces, cuando alguien quiere decir que, por ejemplo, una situación se generó desde un primer momento, entonces ponen ahí o colocan de la situación ab initio. Entonces, uno dice, bueno, de la situación ab initio. Entonces, es necesario que uno vaya a buscar el significado. Entonces, uno ya al entender eso dice, o sea, que esto se sigue manteniendo o esto se sigue, este es el resultado que se produjo desde el inicio, desde el principio, ¿verdad? Entonces, eso seguramente les va a servir mucho. ¿Han escuchado ustedes del término o de la palabra jurídica testamento? Yo creo que la mayoría han escuchado lo que es un testamento.
Sin embargo, ustedes ahorita pues solo saben, tienen una idea de lo que es el testamento, pero el testamento es una figura civil que para que tenga una eficacia y tenga una validez legal, pues tiene que llenar ciertos requisitos, se tienen que llenar con algunas formalidades. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el término latín el ab intestato, ¿significa qué? ¿Qué significa el ab intestato? Sin haber hecho testamento. Intestado. Sin haber hecho testamento, indica. Intestado. Exacto. O como No haber dice hecho. Estuardo, intestado, ¿verdad? Quiere decir que una persona falleció y todos sus bienes, derechos y obligaciones, pues no las definió quién era el que las iba a absorber o quién era el que se iba a beneficiar de las mismas. Entonces, ustedes van a encontrar ese término más adelante. Entonces, el ab intestato, así lo van a encontrar y ustedes van a decir, ¿y esto qué significa? Entonces, ustedes ya saben que es esa condición o esa situación en la que una persona que fallece, pues prácticamente no tiene o no dejó un testamento como tal. Veamos unas cuantas más y ya damos por inicio a la clase en sí. Por ejemplo, otro que es muy usado, el término ad hoc, que significa que es apropiado o es adecuado. Entonces, inclusive dentro del ramo laboral, ustedes van a encontrar que hay unos jueces ad hoc, ¿verdad? Eso significa que son personas o son técnicos, ¿verdad? Que son apropiados o que son los idóneos o los adecuados para conocer de alguna causa. Continuemos, les voy a mencionar algunos otros. Aprovechando que tenemos tiempo, porque les cuento que hoy son 2 horas de clase, entonces vamos a tratar de no abarcar las 2 horas, porque yo entiendo que eso es muy cansado para ustedes, pero sí es bueno que lo sepan. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este término? Amicus curiae. Les pregunto, ¿alguno de ustedes lo ha escuchado? No, licenciado. Perfecto, bueno. Entonces, el amicus curiae funciona o establece acá que es, lo podemos entender como el amigo de la corte. Entonces, yo les puedo decir que ese término en latín aún en la actualidad sigue teniendo, que es nuestro órgano administrativo político superior, conoce ciertas causas en materias constitucionales, materia de amparo, ¿verdad? Materia de inconstitucionalidad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se están tramitando estos procesos, cualquier persona puede sugerirle a la Corte o ampliarle el panorama a la Corte o decirle, mire, señora Corte de Constitucionalidad, antes de que usted emita su resolución final, debe observar este tipo de cosas, debe observar esta situación, o en la tramitación del proceso como tal, usted nunca puso atención a esta cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ese amicus curiae se transforma en un documento que presenta a una persona. Entonces, eso ustedes lo van a encontrar como un memorial, como un escrito, que va dirigido en este caso a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si nos damos cuenta, sí se sigue, digamos, manteniendo la trascendencia de las locuciones latinas. Entonces, averigüen, esa es otra tarea que también les va a servir a ustedes para su vida profesional, que es el amicus curiae. Fíjense que contándoles así en confianza, dentro de toda mi carrera nunca había escuchado ese término. Y resulta que un día
revisando las noticias, viendo los medios de comunicación, encuentro que un ciudadano había presentado un amicus curiae en la Corte de Constitucionalidad. Y a mí me pareció muy, muy curioso esta situación y dije, ¿de dónde viene este amicus curiae? Y total de que entonces, ¿qué era lo que me correspondía a mí como profesional en ese momento? Investigar el término. Entonces, lo investigo y entonces entiendo, ¿verdad? Que es aquel amigo de la Corte de Constitucionalidad. Perfecto, entonces lo entendí, pues ya entendí el contexto del artículo, ya entendí el contexto del asunto que se estaba dilucidando en ese momento. Bueno, ahora saben qué es lo más interesante. Y escuchen esto, por eso les digo, uno no se prepara solo para el momento, sino que para la vida. Resulta que yo les he comentado que en los semestres normales a mí me toca impartir teoría del Estado, me toca impartir Derecho Administrativo 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Procesal. Y muchas veces cuando ya están en ese semestre, pues ustedes ya tienen más experiencia, ya conocen más del contexto legal e inclusive la mayoría de ustedes, y en el nombre de Dios, van a estar ya dentro de algunas instituciones o dentro de algunas agencias que corresponden a justicia, que corresponden al ámbito jurídico. Entonces, dentro de una discusión con los estudiantes, alguien me pregunta, porque estaba hablando del tema del amparo. Entonces, estaba explicando de la acción de amparo, de la naturaleza del amparo, etcétera. Entonces, alguien me pregunta, mire, Lick, ¿usted qué opina del amicus curiae presentado por tal persona? Y entonces, pues, cuando yo escuché eso, dije, gracias, padre, por haberme puesto antes esa noticia y poder darle una respuesta apropiada al estudiante. Por supuesto, los demás estudiantes se quedaron totalmente asombrados porque nunca habían escuchado ese término. Entonces, ese fue el momento apropiado entonces para explicarles y decirles cómo funcionaba lo del amicus curiae. Entonces, yo le dije, mires, efectivamente, este es mi criterio y para efecto que los demás aprendieran, les dije qué significaba ese amicus curiae. Entonces, a través de este listado que yo les he hecho llegar, pues ustedes ya pueden tener ese subglosario. Por supuesto, acá no vamos a englobar todas las terminologías porque seguramente son incontables, les podría decir. Acá solo estamos incluyendo las que son más populares o las que son más fáciles de identificar en el desarrollo de la carrera de Derecho. Les voy a explicar unos cuantos más. Licenciado, disculpe, ¿me puede dar un par de ejemplos más del amicus curiae para tenerlo claro? Ok, perfecto. Esto ¿quién me preguntó? Estuardo. Así es. Ok, bueno, perfecto. Bueno, les decía entonces que este amicus curiae es un documento que puede presentar cualquier persona a la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, por ejemplo, si la Corte está conociendo de un amparo, seguramente lo que se está dilucidando ahí es establecer si a una persona se le amenazó en el ejercicio de un derecho o si a esa persona definitivamente se le violentó el derecho. Entonces, ¿qué pasa? Uno como juzgador va a administrar justicia, en este caso justicia constitucional, de conformidad con las actuaciones que uno tiene. Por eso, digamos, ustedes han escuchado el término de los famosos expedientes. Entonces, los expedientes básicamente es una conformación de actuaciones o de documentos. Entonces, en el caso de lo penal, por ejemplo, todo el proceso penal, desde que aprenden a una persona hasta que esa persona la condenan o esa persona plantea una apelación,
lo van a encontrar ustedes en esos famosos expedientes con su causa. Entonces, eso quiere decir que ese expediente va a tener un historial, ¿verdad? Desde que aprendieron a la persona y cómo sucedieron los hechos, qué pruebas se aportaron, cuál fue la actitud del reo en esa oportunidad, etcétera. Entonces, de la simple lectura de ese expediente, el juez tiene que juzgar. En este caso, como estamos poniendo de ejemplo la Corte de Constitucionalidad y estamos haciendo referencia a la amicus curiae, entonces lo que tienen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son expedientes que tienen actuaciones constitucionales. Entonces, ¿qué sucede? Todo proceso debe llevar una serie de etapas para culminar con un fin, que regularmente es una sentencia, en este caso, una sentencia de amparo. Bueno, perfecto. Durante todo ese desarrollo de las fases anteriores, entonces, cualquier persona que quiera aportar a la justicia o que considere que una situación debe ser necesaria del conocimiento del juzgador, puede presentar un escrito bajo esa denominación, amicus curiae. Entonces, ¿qué pasa? El juzgador constitucional, en este caso los magistrados de la CC, solo tienen este documento. Y aquí están las pruebas, aquí está todo lo que aportaron los que aparecen interesados en el expediente. Bueno, perfecto. Pero entonces vengo yo, disculpen que les ejemplifique de esa manera. Vengo yo y entonces digo, hay algo que aquí está incompleto, hay algo que debe saber el juzgador constitucional. Entonces, ¿qué hago? Yo genero mi documento, genero mi escrito, genero mi memorial, el cual lo voy a denominar amicus curiae. Por supuesto, este memorial que yo voy a presentar tiene que tener el número de expediente de esto, porque si no, ¿cómo lo van a incorporar? Entonces, ¿qué hace prácticamente uno? Presento mi amicus curiae, entonces ese amicus curiae entra entonces a las actuaciones originales. Entonces, al momento que la Corte de Constitucionalidad o los magistrados tengan que resolver, ellos tienen que hacer una valoración de la prueba, tienen que hacer una valoración de todo el expediente. Entonces, en este caso, ya no solo está lo que se había desarrollado de la tramitación del expediente propiamente dicho, sino que también ya hay otro elemento que en este caso es ese famoso escrito que se denomina amicus curiae. Por supuesto, esto no crean ustedes que lo van a ver en todos los amparos, en todos los procesos constitucionales, no lo van a encontrar. Esto sí obedece un poco en ocasiones a situaciones políticas, pero sí, digamos, tienen la facultad o las personas se encuentran legitimadas para poder plantearlo, ¿verdad? Con esa naturaleza, con ese fin de ampliar la panorámica o la perspectiva de la persona que está juzgando, del magistrado o de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿estamos ahí con este amicus curiae? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces es una forma amigable de presentarle al juzgador algún detalle que en lo personal se ve que él no lo vio, para hacerle saber ese detalle. Exactamente. Ese sería el término apropiado, una forma amigable de sugerirle o de decirle al juzgador, mire, al momento de que a usted le corresponda juzgar, tome en cuenta esta situación. Por ejemplo, digamos de que se está ventilando un caso penal que llegó al amparo y ya tengan que resolver y resulta que alguien robó en una tienda, pues, y entonces
viene una persona que conoce al que está siendo sindicado y que en ese momento seguramente es el interponente del amparo y puede decir, fíjese que yo conozco a esta persona desde hace mucho tiempo y la verdad que el día que él robó o el día que él asaltó esta farmacia era porque su hijo estaba sufriendo problemas de salud que le podían provocar la muerte. Entonces, ya el juzgador ya no solo tiene todas las constancias procesales que se han generado del propio proceso, sino que viene alguien más y le dice, mire, yo le sugiero que considere esta situación. Tal vez usted la tenga o no la tenga dentro del expediente, pero si no la tiene, tómela en cuenta. Entonces, prácticamente es como darle un consejo a un amigo, tal como lo dijo Estuardo. Entonces, mira vos, yo siento que estás tomando esta decisión, pero ya consideraste esta otra parte, ya consideraste qué consecuencia o qué repercusión puede tener. Entonces, esa relación de la cotidianidad se puede reflejar o se puede ejemplificar en un amicus curiae, solo que aquí ya lo estamos haciendo dentro del ámbito jurídico, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, como les interesó el tema, ahora les queda de tarea ubicar cuál es el fundamento legal del amicus curiae. ¿Qué más, el chat que indica una compañera que desde las 2 de la tarde está tratando de entrar a la clase, no puede. No sé si es ella o el internet de ella, porque está diciendo que no puede ingresar. No sé si le aparece a alguien ahí que le esté dando solicitud. Fíjese que no. A los que están ingresando, como prácticamente me aparece en la pantalla, yo tengo que aceptarlos porque si no, no me permite visualizarlo. Entonces, dígale a la compañera que cancele la solicitud y que la vuelva a reenviar. No sé cuál es el nombre de ella, pero aquí no me aparece. Ok, ahorita verifico. Gracias, no tengo ninguna solicitud pendiente. O pueda que esté ingresando alguna, disculpe, puede que esté ingresando tal vez alguna clave de pasada o alguna letra mal escrita. Sí, me imagino que debe estar ingresando a la sesión de nuestra clase, pero entre semana, porque los sábados ya quedamos. Exactamente. Vamos a generar un link distinto, pero bueno, continuemos. Entonces, esa es la tarea, entonces, averiguar el amicus curiae. Entonces, ahora lo que sí yo les voy a advertir es que yo tengo aquí a sus rostros, ya identifiqué algunos. Si en alguna oportunidad me toca examinarlos de derecho administrativo en los exámenes técnicos profesionales, y yo les llego a preguntar del amicus curiae, y ustedes no me responden, créanme que pueden perder. Ahí se recuerdan. Entonces, investíguenlo, es por su bien, como les digo. Igual si le toca a cualquier otro catedrático, usted con toda autoridad le va a decir, sí, Lick, yo sé que es el amicus curiae. Entonces, ahorita a ustedes les corresponde, ¿qué? Investigar por su cuenta en dónde encuentran el sustento legal del amicus curiae. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Entonces, enterado, Lick, gracias por la luz. Perfecto. Entonces, asimismo, entonces vamos a encontrar muchos términos, el término de facto, que ustedes lo van a escuchar cuando empiecen a ver el Código Civil, de iure, de ley elata, de motu proprio, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Es un término que también se utiliza actualmente. O sea, es dura, pero sigue siendo la ley. Entonces, esos términos los van a encontrar ustedes en muchos textos. Dura lex, sed lex. Entonces, no importa que la ley sea dura, pero se va a aplicar, ¿va? Igual, nosotros dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos un famoso artículo 3 de la ley del organismo judicial, el cual me indica que ninguna persona
puede alegar ignorancia de ley. ¿Eso qué significa? Que si hay una persona que vive, en este caso, en una provincia que vive en Petén, en la aldea más lejana de Guatemala, él tiene que estar sabido o él debiera conocer. Permítanme, solo vamos. Jeremías le suplicaría que apague su micrófono. Yo ya se lo voy apagando varias veces, pero le suplico, por favor, que tenga cuidado con eso. Entonces, entonces les decía que esa persona, aunque esté lejos, tiene que saber cuáles son las conductas permitidas y cuáles no son permitidas. Entonces, ahí en esa norma encontramos, por ejemplo, este famoso término latín, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Entonces ustedes me van a decir, mire, Lick, pero ¿cómo es posible que esta persona estaba cortando un árbol en un lugar y mire, se lo llevaron preso y pobrecito, y él con eso iba a cocinar los frijolitos del mes? Pero ¿qué pasa? Resulta que el árbol que él pretendía cortar estaba en una zona de reserva o pertenecía a una propiedad. Entonces, tristemente, esta persona va a ser juzgada por sus acciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno dice, no, hombre, no, eso no es justicia, eso no es. Pero si nos vamos a ver nuestro ordenamiento jurídico, vamos a decir, sí, el señor incurrió en una conducta que estaba prohibida. Entonces, viene ahí ese famoso término latín que me indica que la ley es dura, ¿pero qué? Pero es la ley. Bueno, veamos erga omnes también. Es algo. ¿Puedo hacer un comentario en relación a eso? Claro que sí. Fíjese que en un curso anterior yo había hecho un comentario en relación de que cada vez que se publica alguna ley en los periódicos, pues regularmente se hace en el periódico Nuestro Diario. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se publica en todos? Para que todo guatemalteco tenga el conocimiento sobre estas leyes. Uh-huh. Siempre he tenido esa duda. Y siempre me lo remiten a que la Constitución así lo dice. Entonces la pregunta es, ¿por qué no modifican eso? Para que todos tengamos acceso de informarnos sobre las leyes que hay en Guatemala o nuevas que salen, ¿verdad? Perfecto. Fíjese que efectivamente la Constitución, y ustedes, todo lo que yo les voy diciendo, vayan anotándolo porque es contenido de examen. La ley constitucional suprema en Guatemala es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Esa ley, desde su artículo 175 en adelante, regula todo lo referente al proceso de creación de leyes. Si yo no mal recuerdo, cuando una ley ya ha sido aprobada y pues no ha sido vetada tampoco, pues entonces tiene que publicarse. Entonces, yo recuerdo que debe publicarse en el Diario Oficial de Centroamérica y en otro de mayor circulación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí que es una disposición de carácter constitucional. Entonces, sí se debe respetar de esa manera. Entonces, pueden haber aquí en Guatemala miles de medios informativos, pero resulta que según algún sondeo o algún monitoreo, pues este periódico es el que tiene mayor circulación a nivel nacional. Y se dice eso de la circulación por lo mismo, porque, por ejemplo, he visto algunas publicaciones de un famoso 502, he visto una famosa publicación de un Publinews, etcétera. ¿Ustedes consideran que ese Publinews llega a todas las aldeas de Guatemala o es más fácil que haya otro medio que llegue? Les pregunto. En relación a periódicos, no. Pero, digamos, por ejemplo, el diario, que es donde se leen estas nuevas iniciativas o nuevas leyes,
Circula solo por las tardes y regularmente es la gente pudiente quien lo compra. Sí, eso es, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Realmente, para el Estado no representa un gasto que yo diga es exorbitante y que no pudiera publicarlo en todos los medios, pues yo creo que sí tendría que modificarse ese artículo e indicarse que se publique en todos los diarios que tengan un registro, ¿verdad?, dentro del país y que se transmita no solo por las plataformas, digamos, no solo por los soportes físicos, sino que también por todo ¿cómo se llama? Todas estas plataformas virtuales que se tienen por los medios sociales. Porque recuérdense que una de las características de la sociedad es que es cambiante. Entonces, en algún momento seguro, pues que no existía el Facebook, no estaba el Instagram, no estaba el Twitter. Entonces, la única forma de que estas personas tuvieran comunicación era por medio de un periódico. Y muchas veces ni siquiera por medio del periódico. Hubo un momento en que en Guatemala no existían las televisiones, a lo más tecnológico que llegaban las personas era tener un radio de esos donde solo tienen dos bandas, ¿va? Una AM y una FM. Entonces, las condiciones han cambiado y por eso sí es necesario siempre evaluar nuestro ordenamiento jurídico actual y adecuarlo a las necesidades que se tienen. Por ejemplo, en el caso podríamos decir, del área metropolitana, si nosotros no nos informamos es porque definitivamente no queremos. Casi que un 90 o un 85% tiene acceso a las redes sociales. Puede seguir a las páginas importantes del Congreso, del organismo judicial, del organismo ejecutivo, de los medios de comunicación, de tantas cosas. O sea, a nosotros sí se nos facilita, pero en el interior todavía siguen existiendo estas falencias. Entonces, sí habría que modificar ese articulado de manera que sea de una forma más justa, porque por eso les digo, analicen el artículo 3 de la ley del organismo judicial y ustedes me van a decir, sí, Lick, usted tiene toda la razón. Y no es porque yo lo diga, me parece un poco injusto, pero es el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, si es vigente, significa que es aplicable a cualquier situación. Entonces, eso sí es muy, muy acertado lo que usted indica, pero para eso, pues, tiene que haber una reforma constitucional. Y viendo nuestra coyuntura actual, viendo las situaciones políticas que se dan en Guatemala, considero que es muy difícil. Y no solo ese artículo, hay que modificar un montón, pero modificarlos objetivamente, no porque obedezcan a intereses personales o que pertenezcan a intereses propios de algunos sectores. Pero eso ya es para tomarnos un café y un par de champurradas y lo platicamos. Entonces, ¿estamos claros con esta situación? Sí, licenciado. Bueno, y entonces, ustedes ya me hablaron un poquito de lo que es el proceso de leyes. Entonces, en ese proceso de la generación de leyes también hay otro término latín. Y ahorita se los voy a mostrar cuál es y así finalizamos, digamos, esta fase de lo que son los latinismos. Bueno, ahorita se los busco. Y como les digo, todos estos son importantes, son bien importantes. Ahí se van a recordar de mí en los siguientes semestres. Lick, perdón, una consulta. Estos de los latinismos van, o sea, las 12 hojas que mandaron, de los que nos mandó ahorita, eso viene ahorita en el primer parcial. Exacto. Por lo menos los que les he preguntado y algunos otros. Ok. O sea, van a ir como que variados, pero obviamente sí los tenemos que repasar todos, ¿verdad? Exacto. Es que todos, miren, pues. Es que son importantes. No es, y ahorita les voy a poner este otro ejemplo, que nace de lo que estamos hablando, ¿verdad? De lo que es el proceso de la publicación de una ley. Entonces van a darse cuenta ustedes que estos términos de verdad
Si a mí me los hubieran pasado en su momento, vieran que me hubiera evitado muchas vergüenzas, les podría decir. Vamos a ver. Aquí está. ¿Les aparece marcado a ustedes ahí? Sí, licenciado. ¿Alguien le puede dar Sí, lectura? licenciado, vocatio legis. ¿Alguien le puede dar lectura y definírmelo, por favor, lo que significa? Vacatio legis, periodo de la publicación de una norma hasta su entrada en vigor. Ajá. Entonces les pregunto, ¿será que ese término latín se aplica actualmente? Sí. Ajá. ¿Será que está considerado dentro de nuestro ordenamiento jurídico actual? Sí. Sí, entonces ahora, después de esas explicaciones que hemos dado de los términos, ¿será que sí tiene trascendencia esta sociedad romana? O sea, ¿sigue teniendo trascendencia para nuestras sociedades actuales o será que no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su comentario al respecto? Sí, porque Sí, todo licenciado, está sí, vigente de lo que ellos pusieron. Exacto, y entonces Todas en nuestras leyes están basadas en... Exacto, y como les digo, a veces nosotros pensamos, el Congreso, a pesar de que nos caen mal, ¿verdad? Porque no son transparentes y pues a veces toman decisiones que solo los benefician a ellos, pero decimos a veces, el Congreso sacó una nueva ley, qué interesante esa reforma, qué vanguardista. Y resulta que a veces solo son figuras que se han tomado hasta de la época antigua, entonces nosotros somos los que estamos desinformados. Y era como el ejemplo que les puse el otro día de la famosa ley de extinción de dominio. Hay una famosa ley de emprendedurismo también, que son prácticamente réplicas de otros, de otros estados. Y que inclusive, ¿saben qué sucede? Que se llega al cinismo de parte de los legisladores de incluirlas tal y como las tienen vigentes allá en sus países. Entonces después resulta que cuando la ley entra en vigencia, cuando la ley ya empieza a aplicarse, resulta que hay conflicto. ¿Por qué? Porque no es la misma realidad de acá que a la realidad de Colombia, que a la realidad de Ecuador, que a la realidad de Europa, etcétera. Entonces, esto pasa. Entonces, es necesario que nosotros, como estudiantes de Derecho, desde este momento vayamos abriendo nuestra mente, vayamos abriendo nuestro criterio y teniendo ya posturas respecto a ciertas situaciones. Entonces, eso pasa con las leyes. Entonces, acá, desde ese famoso artículo 175 constitucional en adelante, ustedes ubíquense dónde está el famoso vacatio legis. Estuardo, usted creo que tiene sus leyes ahí. ¿Me ubicaría dónde está ese famoso vacatio legis? Sí, por favor. Estoy leyéndolo desde que lo pidió, estoy buscándolo, pero todavía no lo encuentro. Ok. ¿Alguien más que lo ha encontrado? Tendría que estar por el 180, 182. 180. Es el 180. ¿Qué me establece ese artículo 180 constitucional? ¿de dónde? De la Constitución Política. Es la vigencia. Hágame el favor de leerlo, por favor. Artículo 180, vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Perfecto. Y entonces, si yo le pregunto a Estuardo, ¿será que ese término es innovador? ¿Ese término jurídico es innovador? ¿Cuál sería su respuesta? No,
No es innovador, ya está en la ley desde hace años, entonces ya viene desde lo que estamos viendo ahorita del derecho romano, ya viene desde hace años. Exacto, imagínense, estamos hablando que el vacatio legis viene inclusive antes de quién. ¿De qué personaje importante de la historia? Antes que estuviera el Congreso en Guatemala. Antes del Congreso y antes de Cristo, imagínense, viene antes de Cristo. Entonces, imagínense, realmente nuestro ordenamiento jurídico sigue basado en muchos aspectos que corresponden al latín. Bueno, entonces les pregunto, ¿tenemos alguna duda con respecto a alguno de estos términos, algún comentario? Si no, pues continuamos desarrollando pues los contenidos, ¿verdad? Pero esto sí era bien importante que ustedes lo sepan, como les digo, no es porque yo quiera darle demasiada relevancia, sino que sí, imprímanlo, guárdenlo ahí, estúdienlo, porque eso les va a facilitar a entender algunos textos, a entender algunos documentos. ¿Estamos? Lick, solo una pregunta. ¿El fundamento del amicus curiae es el derecho de petición? No. El amicus curiae, si no mal recuerdo, ustedes lo van a encontrar ubicado en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. El artículo exactamente no lo recuerdo, para serles honesto, pero ahí lo van a encontrar porque es la ley específica de la materia constitucional. El derecho de petición es importante también, ¿verdad? Pero eso cuando vean administrativo van a saber la importancia del famoso artículo 28 constitucional. Pero, como estamos hablando del amicus curiae, ahí nos vamos a la ley de la especialidad, a la ley de la materia. En este caso, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna otra duda, comentario? Antes de que pasemos a hablar de otro tema. Solo un comentario más, Lick. Dígame, Wilmar. Ese artículo también el que acaban de mencionar, también está regulado en el artículo 6 de la ley del organismo judicial, si no estoy mal también, ¿verdad? ¿De qué tema me está hablando? Del vacatius legis. Ajá. Está regulado no en la ley del organismo judicial, sino que en la ley del organismo legislativo pudiera estar, porque esa es, digamos, la ley especial. En la ley del organismo judicial no recuerdo honestamente, o si usted la tiene ahí me puede dar lectura y le digo yo si es correcta su... Sí, porque acá lo estoy leyendo y acá también el artículo 6 del organismo judicial es donde está vigencia de la ley. Cuente, así aparece el epígrafe. ¿Y qué establece ese artículo? Dice que también la ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días, dice. Excelente, Wilmar. Entonces, ¿ya vieron? Yo no me recordaba de ese artículo, pero gracias por el aporte. Entonces, ustedes ya saben que ese vacatio legis no solo se aplica a una norma constitucional, sino que se aplica a una norma de carácter ordinario. Entonces, ¿vieron? Yo aprendí algo nuevo hoy. O sea, ya lo sabía, pero no lo recordaba. Entonces, interesante. Gracias por el aporte. Ustedes anótenlo ahí. Entonces, el día que les pidan de ejemplo, mire, ¿y dónde encuentro ubicado el vacatio legis? Bueno, en el artículo 6 del organismo judicial, en el 180 de la Constitución Política de la República y en el artículo 6 de la ley del organismo judicial. ¿Estamos? Sí. Perfecto. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Sí, licenciado. Okay, perfecto. Que valga la pena sacrificar el sábado, ¿verdad? Bueno, entonces les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto? Respecto al tema del
de los términos en latín? Si no, continuamos. Ustedes me dicen. Solo una consulta, Lick. Buenas Claro. tardes. Buenas No sé tardes, si al cuéntame. momento del examen habrá que escribir exactamente el término en latín o va a haber falso verdadero, porque quizá nos recordemos de lo que significa el término, pero no lo podamos escribir como tal, ¿verdad? Ok, perfecto, excelente. Bueno, miren pues, mi sistema de evaluación, les adelanto de una vez, es falso y verdadero. Yo no me complico la vida con estar poniéndole ahí que 3 opciones que me escriban el concepto, porque eso no funciona. Por aparte, pues, lo que hacen ustedes, o sea, hablo en su parte como estudiantes, no los estoy señalando a ustedes, sino que hablando del término estudiante, es que cuando hacen un examen, hacen videollamadas, tienen chats paralelos donde responden los exámenes. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan en esta parte. El que quiso aprender, aprendió. El que no, no. Y puede ser de que alguien saque los 70 en el examen. Pero ¿por qué puede sacar 70? Porque definitivamente ahí tenía la videollamada en grupo, en el WhatsApp, en el Messenger, o en llamada normal, nacional, no sé cómo la podemos llamar. Entonces, sí se han dado muchas de estas situaciones. Entonces, al final, el examen, yo se los facilito a ustedes, pero traten de responderlo conforme a su objetividad como personas con honestidad, porque los que se hacen daño son ustedes. Yo por mi parte, yo ya me gradué, ya tengo mi título ahí registrado, incluso en la Contraloría General de Cuentas, y yo tranquilo, ¿verdad? Pero ustedes sí se están formando, entonces desde ya tienen que iniciar a ser objetivos y a sacarle el mejor provecho a la carrera. Entonces, yo les voy a poner el término ahí, por ejemplo, veamos uno que está ahí. El rationate territori significa en razón de la cantidad. ¿Cuál va a ser la respuesta? Falso, licenciado. Falso. Exacto. Entonces, así va a venir mi examen. Entonces, yo les digo, el que aprendió aquí es el que realmente tiene ese interés de mejorar como persona. Porque ya lo demás ya no depende de mí, ya es una cuestión personal. Entonces, yo no los puedo estar controlando a ustedes y complicarles la vida si al final, o sea, el docente no está para complicarle la vida, el docente está para enseñar, y los exámenes muchas veces no son objetivos. Hay personas que estudian un montón y les va mal. Hay otras que medio estudian y les va súper bien. Yo fui estudiante, yo estuve ahí en la posición de ustedes y así pasa. Pero también les he de decir que los momentos en los que no recibí clase o los momentos en que no se habló nada jurídico, pues qué rico, ¿verdad? Relajado. Y después en los exámenes hay que estudiar todos esos temas. Entonces, de esa cuenta, les comento que lo vamos a hacer falso y verdadero. Ya quedará su conciencia. Yo no les voy a pedir, miren, por favor, estése grabando cuando esté contestando su examen, como lo han hecho otros, que yo no critico sus métodos, pero al final es una cuestión de cada quien, ¿verdad? Recuérdense que en la cárcel hay muchos notarios, hay otros notarios que ya están muertos también, y ha sido porque no han trabajado con honestidad, no han trabajado con transparencia. Y eso, si ustedes lo empiezan a formar desde su hogar y lo van fortaleciendo conforme se va desarrollando la carrera. Entonces, tengan mucho cuidado. Eso tómenlo como consejo general. Les voy a contar una breve historia para que lo sepan, para que no digan en ningún momento me dijeron a mí. Hace
2 semestres, creo que estaba impartiendo Derecho Administrativo 1. Y resulta que yo estaba así, como estamos con ustedes en el grupo de WhatsApp, yo estaba administrando ese grupo y pues también les suplicaba el mismo respeto, las mismas reglas, ¿verdad? No memes, no stickers, no cadenas religiosas, no nada. ¿Qué pasa? Los materiales que yo les estaba brindando, yo se los compartía a través de esos medios. Y todo sencillo, entendible, así como ustedes me escuchan, así yo imparto las demás clases, yo no cambio mi forma de ser. ¿Qué pasó? Días previos al examen, resulta que alguien sube un link donde decía como material didáctico para Derecho Administrativo. Entonces me quedé con la duda, ¿verdad? Y yo, pero si esta es la plataforma para subir cualquier material, o sea, si él quería subirlo, lo debió subir ahí. Si era un PDF, un Word, lo podía subir ahí porque era para enriquecer la clase. Bueno, ¿qué pasó? Le dije a mi auxiliar, mira, le dije, haceme el favor de ingresar a ese link y me revisas qué hay ahí. Va, está bueno, pasó. Entonces, sí, siguió la conversación y todo, bla, bla, bla. Entonces aquel me dijo, mira, fíjate, Lee, que ese link me redirige a otro grupo. Entonces, bueno, dije yo voy a hacer más o menos por dónde va este asunto. Entonces, el día del examen, pues, así como les digo, falso y verdadero, les pasé su examen de 30 preguntas, 1 punto cada uno, y entonces empezaron a desarrollar su examen. Pero dentro de este grupo estaban mandándose las respuestas, inclusive le pegaban pantallazos al examen, o sea, se burlaban de otros compañeros que no estaban en el grupo, etcétera. Entonces, prácticamente era un examen totalmente fraudulento, ¿verdad? Realmente todos los que estaban ahí involucrados, pues, y como les digo, hasta le pegaban pantallazos al examen, compartían las respuestas y terminaron el examen bien rápido. El examen estaba para media hora y lo terminaron como en 5 minutos. Y en el grupo oficial que teníamos, entonces, algunos hasta se mofaban y decían, qué fácil venía el examen, a la gran, pásenme otro examen para responderlo. Bueno, dije, está interesante la cosa. Está bonito el asunto, dije, entonces, resulta que, bueno, yo no hice ningún comentario, dejé ahí que ellos hicieran su actividad, pues dije, bueno, a ver hasta dónde llega su alcance. Bueno, total de que muchos comentarios de esa naturaleza, que fácil venía el examen, que regalado, que esto, que lo otro. Bueno, entonces ya pasó el examen y entonces vengo y como es mi deber como docente y como formador de ustedes, bueno, dije, vamos a ver cuáles son las notas. Y efectivamente, uno sí iba a ver el listado y 30. Dije, puchica, qué buenos mis estudiantes. Dije, esto sí, solo genios estoy generando. Dije, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Vine y les dije un día antes de una clase. Perdón ustedes, pero aquí los zancudos me están matando. Bueno, entonces vengo y le digo a mi auxiliar, mira, haceme el favor y me documentas todo lo que hay en ese grupo, en el grupo paralelo. Bueno, viene mi auxiliar y me hace un desplegado de todas las conversaciones, con horas, con nombres, con números de teléfono y todo. Entonces, un día antes yo les adelanto. Fíjense que hoy vamos a tener reunión en Google Meet y es para tratar un tema específico de un grupo fraudulento para responder el examen. Entonces ya se imaginan, los estudiantes se fueron de este mundo y empezaron y seguían comentando en el grupo. Y decían que ellos iban a decir de que no tenían conocimiento del grupo, que se iban a salir del grupo y que yo no tenía nada cómo hacerles constar que estaban ahí y que me iban a contraargumentar lo que yo dijera, etcétera. Hubieran visto toda una novela. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Al final,
les dije, bueno, los felicito a los que realmente sacaron su nota y lo hicieron objetivamente. Por otra parte, estoy muy decepcionado por este otro grupo de estudiantes que se dedicó a responder un examen de una forma fraudulenta, una forma que no es honorable como estudiantes. Bueno, y todos callados, le dije, bueno, pero como yo estudié para ser, ¿qué? Abogado, ¿verdad? Y para ser notario. Entonces, el abogado, una de sus principales características es que todo lo que pretende demostrar, ¿qué? Lo debe probar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces, realicé una presentación con pantallazos y con las respuestas de ellos, identificados y todo, y se las cargué. Y les dije, miren, aquí ya tengo todos identificados, y les coloqué los artículos del reglamento, los que ellos en teoría pues habían infringido, porque unos decían inclusive que el reglamento no indicaba de forma taxativa que los exámenes debían responderse de forma personal. Imagínense hasta dónde llegaba la mente. Bueno, perfecto. Entonces, cuando vieron la presentación, cuando vieron sus nombres, cuando vieron sus números de teléfono, pues definitivamente yo me imagino que les dio algo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Como docente, yo con esa carpeta, lo que hice fue trasladarla a la coordinación académica y con copia también para la junta directiva de la facultad. Entonces, estos patojos que se creyeron muy astutos, que se creyeron muy pilas, pues están ahí al pendiente de qué les van a resolver. Y no pueden decir que yo soy mala gente o soy mala onda, porque ellos actuaron de una forma incorrecta. Entonces les digo, para que ustedes no corran con ese tipo de situaciones, contesten sus exámenes con lo que sepan. Puede ser que estén en algún grupo de esos en este momento, entonces yo les aconsejo mejor, hay una opción ahí donde uno se puede salir, porque imagínense qué repercusión puede tener para ellos. Entonces, después de que se burlaban, que se reían porque el examen venía regalado, que era muy fácil, entonces ya ese día, ya la actitud, ya ni hablaron con decirles eso. Entonces, esto no se los estoy diciendo como una forma de amenaza o de coacción, sino que les estoy contando esta experiencia para que ustedes la tomen en cuenta, porque puede hacer que con otro catedrático pues exista la facilidad de hacer, hagamos un grupo, hagamos esto y lo otro, y ustedes dicen, sí, vámonos por ahí está más fácil. ¿Y qué pasa si el catedrático los descubre o si el catedrático es alguien que tiene mayor influencia en la universidad? Les comento que hasta pueden perder su matrícula estudiantil. Entonces, tengan mucho cuidado. Eso se los estoy diciendo como aporte. Yo, como les digo al final, en esa oportunidad, pues, realicé la parte conducente porque sí me correspondía y yo no podía permitir este tipo de cosas cuando ellos, como le digo, este grupo de estudiantes, inclusive, se burlaron y se divirtieron ahí del examen que estaba muy fácil. Bueno, dije, entonces ahora pues que tengan sus consecuencias. Entonces, eso pasa. Entonces, eso se los dejo para que lo tomen muy en cuenta. ¿Escucharon? Bueno, perfecto. Gracias, Ley. Ajá, tómenlo en cuenta. Y esa no es una historia como las de la Rosa de Guadalupe. Esta sí es una historia real. Verídica, y ahí están los registros. Entonces, y ahí están los estudiantes. Después, ¿qué pasó? Empezaron a escribirme un montón y decirme, mire, Lick, yo sí estaba en el grupo y disculpe. Bueno, perfecto, Lick, yo lo disculpo, pero allá en la junta directiva no sé qué le van a decir, ¿va? Entonces, les cuento, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, ya no tenemos ninguna duda con los términos en latín. Ya sabemos que vamos a evaluar falso y verdadero. Ustedes deciden ahí, por ejemplo, qué es lo que corresponde, ¿verdad? A cada palabra. ¿Estamos? Y como les digo, y como les digo, esta escuela, primero Dios, todos la ganan, porque significa un año para ustedes. Entonces,
vamos a tratar de facilitarles más la situación, pero también quiero yo que estudien, ¿verdad? Que aprendan un poquito. Bueno, veamos, continuemos. Entonces, voy a dejar de presentar lo que era, o lo que son los ¿cómo se llaman? Dígame. Disculpe, yo tengo una pregunta. Usted nos estaba diciendo de que su examen, todo lo que venía en las diapositivas era lo del examen, pero yo vi que estaban hablando sobre un libro, entonces no sé de dónde. No tiene clara esa situación, no se preocupe. Ajá. Miren, pues, cuando iniciamos nuestra relación de estudiantes y catedráticos y establecimos las reglas de la clase, yo les dije que lo único que iba a evaluar yo como docente es todo lo que vemos en clase. Por ejemplo, yo bien les podría poner esto, lo siguiente, porque es algo que estamos viendo en clase y porque yo sé que ustedes están anotando. Yo les podría poner el término latín vacatio legis se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico únicamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Falso o verdadero? Falso. Perfecto, ma. Es una situación que les estoy diciendo que se generó del contenido de la clase, pero como es contenido, yo se los puedo incluir en cualquier momento. Bueno, perfecto. Entonces, y lo que está en las diapositivas también es contenido de examen, lo que está ahí, que es una guía y lo que se está desarrollando ahí. Y por otra parte, por ejemplo, esto de los latinismos, ¿va? Eso también es motivo de examen. Pero en el caso de Estuardo, creo que fue el que me preguntó que si yo les podía trasladar las diapositivas antes. Entonces yo les comentaba que en mi caso yo no tenía el tiempo para poder hacerlo de esa manera. Entonces lo que yo iba a tratar de hacer era cada fin de semana o con un tiempo prudente de antelación, trasladarles las diapositivas para que ustedes las tuvieran en sus manos. Las explicaciones, por supuesto, ustedes las tienen que anotar en sus cuadernos, ¿verdad? Y a modo de que él tuviera más clara esta situación, le dije que los contenidos que yo estoy desarrollando en esta clase están en este libro que se denomina El Derecho Romano y su Sistema de Acciones. Es decir, yo llevo mi clase con base a este libro. Pero no quiere decir que yo las vaya a evaluar sobre este libro, que yo les diga, miren, ¿saben qué? Ustedes me van a leer de la página 10 a la 25 y ahí viene el examen. No, yo únicamente les voy a evaluar lo que hemos explicado en clase. Entonces, si usted quiere comprar el libro y quiere profundizar un poco más en los temas, puede hacerlo. Lo único que sí les advertí que, según lo que he leído, sí hay términos que les van a generar confusión. Entonces, para mí, mejor quédense con lo de las clases, quédense con las diapositivas y con los materiales adicionales como lo son los latinismos, que eso no lo van a encontrar acá, ¿verdad? Así un listado donde esté así bien especificadito, no lo van a encontrar. Entonces, eso es alternativo. ¿Estamos, Tania? Gracias, Lick. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, entonces vamos a continuar vamos a hablar un poquito porque, como les digo, es sábado y también necesitan uno descansar más los que trabajan. Vamos a abordar unos cuantos temas del contenido. Bueno, entonces, el día de ayer, pues lastimosamente no pude impartirles la cátedra. Me hizo favor el licenciado Fernando Zapata de darles el punto que correspondía y pues ustedes ya están enterados de cómo funcionó, digamos, esta fundación de Roma y que en algún momento, pues, hay ciertos acontecimientos en esa área de Roma que no están documentados. Seguramente sucedieron, pero no están documentados. Es decir, no existe un soporte ni de papel, ni de madera, ni de piedra, donde estén
documentados esos documentos, esos acontecimientos, perdón. Entonces, ¿cómo se trasladaban estas historias o cómo se trasladaban estos acontecimientos? Pues eran a través de lo que eran las historias y a través de las leyendas, ¿verdad? Y la leyenda que sobresale es la famosa leyenda de Rómulo y Remo, ¿verdad? Entonces, el día de ayer, pues ya el licenciado les explicó cómo funcionaba. Inclusive, pues, la historia establece que a ellos cuando los lanzan al río Tíber, la que los recoge es una loba. Así dice la leyenda, ¿verdad? Que es una loba la que lo recoge. Algo similar como a la historia de Moisés, ¿verdad? En Egipto. Pero hay otros historiadores que indican que esa loba era una persona y que inclusive el estatus de esa persona dentro de esa sociedad romana es que era una prostituta. Entonces, eso ya es profundizar un poco más en el tema. Entonces resulta que esta, ya sea la loba o la prostituta, como se profundiza más por otros autores, fueron los que mantuvieron con vida a estos famosos Rómulo y Remo. Entonces, prácticamente ellos son salvados, se desarrollan y pues retoman el tema político en su momento y lo que hacen es reivindicar a la persona que en algún momento había sido quitada de ese poder ilegítimamente. Bueno, entonces ahí es como surge Roma, ¿verdad? Por supuesto, después entre estos dos personajes surge un conflicto, surgen una especie de controversia, existe una delimitación de territorio, este Remo pues se extralimita en este territorio y pues lo que hace Rómulo y inteligentemente y más vivo que el otro diría, pues lo mató y de esa manera pues empezó a fungir él como rey, ¿verdad? Entonces, toda esta situación data del año 753 antes de Cristo, ¿verdad? Y entonces ese es el dato exacto, digamos, que se tiene registrado históricamente como la fundación de Roma. Y es el nombre de Roma por el nombre de este personaje, Rómulo, quien ya conocemos nosotros, la historia que fue comentada el día de ayer y que yo les estoy haciendo un poquito de énfasis. Bueno, antecedentes de Roma, pues significa que esta organización de Roma, pues no nació por cuestión de suerte, no apareció por arte de magia, sino que existieron otras organizaciones sociales o grupos sociales que le dieron vida. Entonces, de esa cuenta, tenemos nosotros que están los latinos, los sabinos y los etruscos. Entonces, ya se dieron cuenta, desde aquí se empieza a utilizar la palabra latín. Entonces, los latinos, por supuesto, la lengua de ellos era el latín. Entonces, desde ese momento es donde empieza a surgir este articulado o este lenguaje o estas expresiones de latín. Entonces, estas tres tribus son las que básicamente son reconocidas como el antecedente histórico de Roma. Entonces, conforme ellos pues se van desarrollando como grupos sociales, van perfeccionando el latín, escuchen eso, se va perfeccionando el latín, forjan la nacionalidad, es decir, el vínculo entre la organización política y las personas, ¿verdad? Es ese vínculo jurídico-político que conocemos actualmente. Y también mencionan que se fundan las civitas. Las civitas básicamente son ciudades-estado. ¿Cómo la podemos entender de mejor manera? Prácticamente podremos decir una metrópolis. Ahí se van empezando, digamos, a generar esas organizaciones políticas ya más avanzadas. Estas famosas civitas tienen un antecedente histórico en lo que era Grecia. Y en Grecia las denominaban polis, P-O-L-I-S, polis las denominaban. Entonces, cuando ya pasa
al contexto de Roma. Entonces, esas famosas polis son tomadas como ejemplo para formar estas civitas. Y estas civitas, como les digo, no es nada más ni nada menos que una organización política. Son la organización política que existió en Roma. Bueno, entonces, así es como, digamos, se va fundando o se va dando el desarrollo de lo que es Roma como tal. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces vienen y se preguntan, bueno, ¿cómo si tenemos ya una organización política social de Roma, cómo fue que se empezó a dar? Es cierto, ¿cómo surgió, cómo nacieron estas famosas civitas? Entonces, dicen algunos personajes, algunos autores, que la formación de Roma se genera por la disgregación de grupos mayores. Entonces, ¿eso qué significa? Que antes de que existiera Roma, había, digamos, otras organizaciones con una cantidad de personas súper extensa, ¿verdad? Entonces, por alguna situación, y como no tenemos documentación al respecto, entonces dicen ellos, lo que pasó es que ese grupo de personas que era tan amplio, ese conglomerado, se separó, y de esa separación, pues se van formando estas tribus alrededor del río Tíber, y ellos son los que fundan Roma. Bueno, perfecto, esa es una teoría, les podría decir. Por otra parte, viene alguien más y dice, no, lo que pasa acá es que aquí lo que se dio fue una aglutinación de grupos menores. Entonces, prácticamente me dicen, aquí varios grupitos conformaron un grupo más grande, y así fue como se conformó Roma, ¿verdad? Así fue como esas pequeñas tribus que estaban alrededor del río Tíber conformaron lo que es Roma actual. Entonces, prácticamente tenemos dos teorías. Entonces, nosotros como prácticamente no tenemos documentación al respecto de ese tema, por lo mismo que les decía que no existen papiros, no existe ningún soporte donde se pudo documentar donde se pudieron documentar estos acontecimientos, entonces no sabemos con exactitud, pero sí sabemos que pudo haber sido a través de estas dos maneras, por disgregación de grupos mayores, es decir, el grande se dividió, o porque los grupos pequeños se unieron, ¿verdad? O se juntaron o se agruparon, ¿verdad? Entonces, esas serían, digamos, dos perspectivas. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Vienen otras teorías también que abordan este tema de cómo se va formando Roma. Primero de ellos tenemos la teoría patriarcal. Y esta teoría patriarcal indica que el romanismo más antiguo, o sea, el romanismo primitivo, lo constituye la familia fundada sobre vínculo de sangre o gens. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué dice? Que la fundación de Roma prácticamente se da por aquella descendencia consanguínea que se da entre las personas. Es decir, si nosotros pusiéramos un ejemplo en esta manera, es decir, bueno, vamos a utilizar a alguien de ejemplo que está aquí, Jeremías, ¿verdad? Y consigue una esposa. Bueno, esa esposa, con la esposa de Jeremías, pues deciden tener hijos. Prácticamente tienen 20 hijos. Muy bien, excelente. Ahí vamos entendiendo cómo está el asunto. Bueno, de estos 20 hijos, pues los hijos también deciden casarse con otra persona, y resulta que se va haciendo más grande el grupo, se va haciendo más grande la familia, podemos decirlo. Pero hay algo que distingue a este grupo familiar, y es por eso que nosotros en la actualidad inclusive podemos evidenciar dentro de nuestra sociedad que hay familias pequeñas y hay familias muy amplias, pero el factor que determina, digamos, o el factor en común que tienen estas familias es
prácticamente la consanguinidad, es decir, hay un vínculo de sangre entre un miembro y otro de esa familia. Entonces, por ejemplo, entre el abuelo y el nieto, entre el hijo y el sobrino, el tío y el sobrino, etcétera. Ustedes me entenderán esta temática. Por supuesto, estos temas, cuando ustedes entren a ver el derecho civil, van a encontrar ustedes que hay un apartado en el Código Civil que se denomina el parentesco. Y el parentesco, pues, se va a dar a través de las maneras como se evidenció en algún momento en Roma. Bueno, perfecto, esa es una teoría. Entonces, estos grupos se van formando por vínculos de sangre o gens. Gens, si ustedes lo asocian, pues viene algo como de genética, ¿verdad? Entonces, lo pueden entender de esa manera. Por otra parte, viene otra teoría de Bonfante, y esta teoría me indica que la familia romana primitiva no es un grupo estrictamente ligado por vínculo de sangre, sino que el vínculo que lo unía al grupo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Prácticamente estamos aquí frente a dos teorías que son diferentes, que son adversas. Por una parte, la patriarcal me decía que las personas solo se unían o crecían los grupos únicamente por vínculos de sangre, y acá me dice, no. La teoría patriarcal es muy limitativa. Entonces, esta nueva me dice, no solo se agranda o se fortalece el grupo por vínculo de sangre, sino que también hay otras formas por las que otras personas que no tienen ni una gota de sangre de ese grupo se puede unir o se puede adherir a este grupo. Y entonces aquí ya viene una figura que es bien importante y que yo casi que estoy seguro que todos ustedes se recuerdan. Y es el famoso pater familias. Le pregunto a ustedes, ¿se recuerdan en todo este desarrollo de las clases del derecho romano? ¿Se recuerdan ustedes quién era el pater familias? El jefe de familia. El padre de familia, ¿no? Exactamente. Él era el mandamás, el jefe, el director, el intendente, el máximo. El que tiene el dominio de la casa, Lick. Perfecto, el que tenía el dominio. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, cuando hablamos ya de este pater familias, que es un término puramente latín, entonces me dice, ¿verdad?, de que esta persona era la que estaba a cargo de estos grupos, pero de estos grupos que no estaban, digamos, vinculados únicamente por la sangre, sino que por algún otro interés. Entonces veamos que sigue indicando la diapositiva. Entonces dice que esto era el sometimiento al poder del pater familia, de todos sus miembros, incluidos hijos de sangre, adrogados, la mujer y los esclavos. Entonces, prácticamente, este pater familia tenía un grupo de personas dentro de las cuales entonces sabían que personas con las que ellos tenían vínculos de sangre, también los adrogados, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué significa esta palabra de adrogado? También sobre su esposa, digamos, sobre su mujer y sobre los esclavos. Alguien el día de ayer preguntaba si en esta época la podían llamar como esclavismo. No sé quién preguntó. ¿Está presente la persona que hizo esa pregunta? Bueno, yo creo que no está. Entonces, acá no podemos hablar de una época que, digamos, resalte por el esclavismo, pero resulta que dentro de la organización o dentro de ese grupo del pater familia, sí habían ciertas personas que tenían esa categoría o tenían ese estatus de ser esclavos. Entonces, este pater familia realmente tenía el control de todo. Con los que tenía vínculos de sangre, con los adrogados, con la mujer
y con los esclavos. Entonces, prácticamente, sí era un grupo bastante considerativo. Entonces, por ejemplo, dígame. Sí, los adrogados, según San Google, son los como que adoptados. Exactamente. Entonces, los adrogados no van a pensar, no, bueno, si se quieren recordar o asociar, recuérdense de los drogados, ¿verdad? Tal vez así se les queda más rápido. Entonces, el adrogado prácticamente es el adoptado. Entonces, cuando nosotros mencionamos el adoptado, le estamos dando la razón a esta teoría, porque entonces la teoría me dice, en este grupo no solo existían personas por vínculos de sangre, sino que existían personas que se adherían o se agregaban a este grupo, pero no a través de este vínculo. Entonces, como nace ese tema, les pregunto, ¿qué es la adopción para ustedes y qué significa o qué pasa? ¿Cómo se desarrolla? La adopción siento yo que es como acoger a una persona ajena a su familia, a su familia actual. Es lo que... Ajá. Pero de acuerdo a estas dos teorías, ¿cómo podemos explicarlo de mejor manera? Yo me imagino que sería la teoría de Bonfante, sería como sumar a las personas que se casaban o que se unían con alguna otra pareja que perteneciera a un grupo de paterfamilia. No sé si me entiendo. Exacto. Entonces, sí, estamos bien ahí. Entonces, pero... Es como se conoce ahora como tutela. ¿Alguien más? Es aceptar a alguien que no pertenece al círculo familiar de consanguinidad, más sin embargo es aceptarla legalmente como nuestra familia. Exacto, entonces ahí está el punto principal, es decir, él no tiene vínculo de familia, o sea, es un adoptado y legalmente sí lo reconozco. Voy a ponerme de ejemplo, ¿verdad? Y voy a poner de ejemplo a como que tengo una pareja, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos y entonces a través de la ley de adopciones, pues nosotros seguimos el procedimiento correspondiente y tomamos a un niño que no tiene nuestra sangre, no tiene nuestra genética, no conocemos bien sus antecedentes y lo tomamos como hijo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro grupo familiar crece, se fortalece, pero este agregado no tiene ningún vínculo de sangre. Entonces significa que hay una adopción, ¿verdad? Y entonces ahí lo que se genera ya no es un parentesco consanguíneo, sino que un parentesco civil, como le denomina la ley. Entonces, ahora les pregunto, esto se daba en Roma, esto se dio en la fundación de Roma, esto se dio cuando se inició a hablar de las civitas. Entonces, ¿será que eso existe actualmente? Sí. Entonces, ¿será que ese tema de la adopción es un gran invento de Guatemala, es un gran invento de América Latina, es un gran invento de Europa? ¿Será que, la gran, qué fantástico? En el 2006 nace la ley de adopciones, la gran, y el Consejo Nacional de Adopciones, qué nivel, ¿verdad? Guatemala pues está saltando la barda con sus legislaciones. ¿Cuál es su comentario al respecto? Ya existía desde hace tiempo. Bueno, igual. La adopción se dio más que todo en la edad antigua, entonces no es que esté existiendo así actualmente, sino que es un ejemplo que se sigue, ¿verdad? Entonces ahorita, por ejemplo, en Guatemala, más que todo es una aprobación de la justicia, darle en adopción un niño a ciertas parejas, ¿verdad? Porque si no llenamos uno, por ejemplo, en mi sentido, ¿verdad? Yo quiero adoptar a un niño, yo tengo que llenar ciertos requisitos para poderlo adoptar. Entonces son los lineamientos que se dieron más que todo antes, ¿verdad? Exacto. Pero entonces, ahora les pregunto a todos, y esta pregunta es para terminar la clase. ¿Estamos conscientes de la trascendencia que tiene el derecho romano?
Yo no sé si así se los habían explicado en sus clases anteriormente o no sé cómo fue, pero ¿será que les hicieron énfasis en esa trascendencia que tiene el derecho romano sobre la actualidad? Les pregunto. Sí, Lick, El de derecho hecho, romano es nuestra base. La base fundamental para entender todo. es la Exacto. base no solo en Latinoamérica, sino que en Europa también y en, bueno, en Alemania tengo entendido yo que se siguió mucho el derecho romano, ¿verdad? Exacto, porque después el Imperio Romano cayó por Germania, ¿va? Por los alemanes. Entonces, también ellos van digamos, absorbiendo ciertas figuras. Pero entonces, ¿qué sucede? Lo que me interesa a mí es, tal vez ya estaban conscientes de esa situación. Permítame. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, Lick? Sí, Okay. Entonces, miren, pues, ustedes ya recibieron esto, pues ustedes ya estaban bien conscientes de esta situación, pero lo que a mí me interesa es que en el momento en el que ustedes los evalúen y le van a preguntar en un examen privado, mire, bachiller, mire, Sheila, fíjese que como yo los estoy examinando en ese momento, ¿verdad? Fíjese que yo conozco el tema de la adopción. Yo sé qué ley lo regula, sé cuál es el procedimiento para que se pueda dar en adopción a un niño, etcétera. Pero ¿sería usted tan amable de indicarme de dónde deviene esta figura jurídica? ¿De dónde deviene esta situación? Entonces, ¿será que ustedes después de esta clase sí están capacitados para responder a esa situación? Por supuesto, vamos a ampliar un poquito más, pero ¿será que estamos conscientes de eso? Sí, va, sí, perfecto. Otra advertencia, sí, entonces, si los encuentro en el técnico privado, ¿verdad? Entonces yo le voy a preguntar a cualquiera de los que esté acá que de dónde viene la adopción, ¿verdad? Entonces, ya saben ustedes claramente cómo funciona y que no es nada innovador, ¿verdad? Bueno, yo creo que por ahí dejamos la clase del día de hoy. Les pregunto, ¿tienen alguna duda al respecto? No, licenciado. ¿Algún comentario? Todos estamos bien. Va, No, perfecto. licenciado. Entonces, después de esta clase voy a tratar de enviarles de una vez las diapositivas hasta el punto que las llevo y entonces ustedes pueden tener, digamos, una pequeña antesala, ¿verdad? Y como les digo, no es cuestión de tanto de responsabilidad de uno como docente, sino que ustedes deben entender que en las, ¿cómo se llama? En la dinámica de trabajo de la universidad, a veces de un día para otro le dicen a uno, mire, apóyeme con esta clase, apóyeme con esta situación. Entonces uno, pues, a mí me gusta compartir conocimiento, entonces yo sí le entro, pero uno no puede tener un material tan prefabricado o un material ya preestablecido, porque es conforme va el tiempo. Entonces, ustedes despreocúpense, traten de poner atención en las clases y en los materiales que les estoy enviando y pues, si ustedes quieren profundizar en otro libro, ese es asunto de ustedes. Yo ya les dije claro cuál es, digamos, el contenido de evaluación. ¿Estamos? Sí, Lick. Sí, gracias. Muchas gracias, Lick. Sí, gracias, Bueno, licenciado. si no tenemos ninguna duda, disfruten su fin de semana y no se olviden que el COVID todavía tiene vigencia. El COVID no está de vacatio legis, el COVID sí existe, entonces cuídense. Feliz tarde, Lick. Gracias igualmente. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde a todos, cuídense mucho. Feliz tarde, Lick.